Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a explicar cómo se realiza un revestimiento de una sola capa con un pigmento perlado. La resina que nosotros hacemos en el revestimiento es esta, es la 2A1. En nuestro catálogo y en nuestras tiendas las consigue con la etiqueta roja. Si se fijan, esta presentación serían 500 gramos de resina y 250 gramos de catalizador, así vienen empacadas en nuestra tienda. Y ahorita vamos a hacer la instalación con estos dos pigmentos que serían pigmentos perlados. Los pigmentos perlados son pigmentos nacarados que tienen brillos propios. Entonces vamos a utilizar este que es N11, que es el pigmento cobre, y este que es N40, también es un pigmento perlado color plomo, también nacarado pues. Entonces vamos a hacer esta instalación. Este video es completamente práctico. La idea es que aprendan primero a dosificar el área donde la vamos a instalar y luego que realicemos como los cálculos de dosificación de la resina y el catalizador. Entonces nos ponemos a hacer como la instalación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta tablita, vamos a hacerlo en esta tabla. Es una tabla de 40 por 40 de melamina. Esta es la tabla que vamos a utilizar. Ella está así porque son como las muestras que estamos haciendo aquí en la oficina, pero no necesariamente tienen que instalarla en una tabla de melamina con revestimiento, sino que la pueden instalar. Nosotros recomendamos la formaleta. La formaleta son las melaminas, son las maderas, los aglomerados que utilizan en las cocinas, que resisten un poco más la humedad y no necesariamente tienen que estar revestidas con esto, sino que puede ser cruda, pues solamente lo que sería la formaleta. Ahí pueden hacer como instalaciones para mesas, instalaciones para mesones de cocina, también lo pueden hacer en ese material. La recomendamos siempre trabajar a 15 milímetros, 1.5 centímetros, que es como de 15 a 18 milímetros, que es la normal como para hacer los mesones, para que no se te vayan a pandear cuando la instalación es como larga. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Para nosotros calcular cualquier área, lo primero que tenemos que hacer es medir, porque sin la medida nosotros no vamos a poder dosificar cuánto de resina, cuánto de catalizador y cuánto de pigmento vamos a utilizar. Entonces, en esta práctica es súper sencillo porque la tabla mide lo mismo, 40 por 40. Si nosotros hacemos una instalación menos de 1 metro cuadrado, el producto te va a dar en gramos. Si lo hacemos más de 1 metro cuadrado, el producto te va a dar en kilos. Entonces hay una manera más fácil de hacerla en centímetros, que lo multiplicas por 0,12, que es el espesor de la capa. Entonces explicamos esta parte. Cuando yo hago si yo estoy haciendo que si revestimiento para una imagen, revestimiento para un cuadro, esas tablas o esos espacios que voy a instalar son menos de 1 metro cuadrado, para que el producto me dé en gramos y me ayude a pesarlo más fácilmente. Nosotros todo lo llevamos a centímetros. Entonces, la diferencia es que el espesor de la capa de lo que vamos a instalar en resina, nosotros lo decidimos como instaladores. Ahora bien, sabemos por experiencia en la instalación que la capa mínima recomendada es 1,2 kg por metro cuadrado, o lo que es mismo de decir 1,2 milímetros de espesor. Ahora, llevando el 1,2 milímetros a centímetro, porque la capa está en centímetros, sería multiplicarlo por 0,12. Entonces, la medida de esta tabla tiene 40 centímetros por 40 centímetros por 0,12 de espesor. ¿Que de dónde salgo el 0,12? Lo vuelvo a repetir. Ya por nosotros, por experiencia, sabemos que multiplicar 1,2 kg por metro cuadrado te queda 1.2 milímetros de espesor. Es la mínima recomendada para que ella estire, nivele y no me falte producto como que en ninguna esquina. Entonces, por eso que las instalaciones de revestimiento a una capa recomendamos que el mínimo sea 1.2 milímetros de espesor. Llevándola a centímetros, 40 por 40
por 0,12. Cuando nosotros tenemos esta medida, lo vamos a hacer inmediatamente. 40 por 40 por 0,12. El producto que nos da de la multiplicación de estos tres valores sería la sustancia epóxica. ¿Qué es la sustancia epóxica? La sustancia epóxica es la combinación de resina con catalizador. Normalmente nosotros decimos, véndeme 1 kilo de resina. Sí, nosotros entendemos que se están refiriendo a los dos productos porque la resina no se trabaja sin su catalizador. Por lo menos en esta resina la dosificación es 2:1. Pero la sustancia epóxica abarca la cantidad de las dos, o sea, la combinación de los dos componentes. Ahora, como sabemos que nos dio 192, tenemos que saber cuánto de esos 192 es resina y cuánto de esos 192 es catalizador. Para eso, ¿qué hacemos? Esta dosificación es 2 partes de resina, 1 parte de catalizador. Lo mismo que decir 150. 100 partes de resina, 50 partes de catalizador, o 2 partes de resina, 1 parte de catalizador. Eso quiere decir que trabaja en 3 partes, de las cuales 2 son de resina, 1 de catalizador. Entonces, para nosotros saber cuánto producto necesitamos de resina y cuánto en gramos que necesitamos de catalizador, vamos a dividir nuestra sustancia epóxica entre las 3 partes que la vamos a trabajar. Es decir, el 192 lo vamos a dividir entre 3. Ello me da que el resultado de esa división son 64. 64, como está multiplicado por 1 parte de catalizador, sería la cantidad de catalizador en gramos que vamos a trabajar, 64 gramos. Para saber cuánto de resina vamos a trabajar, entonces tú multiplicas 64 por 2, que serían las 2 partes de resina, y te da 128. Entonces tenemos que la resina serían 128 gramos y el catalizador serían 64 gramos. Ahora, otra pregunta del millón. ¿Cuánto pigmento utilizar? Los pigmentos, para que queden 100% sólidos, que yo los vea y no queden translúcidos, no me interesa que se me vea el fondo de la tabla o el fondo que yo voy a trabajar. Es un producto 100% color que no se vea. Nosotros necesitamos el 5% de la sustancia epóxica con gramos de pigmento. Explico. La sustancia epóxica teníamos que eran 192 gramos. Sustancia epóxica, la combinación de los dos sin todavía dividir los componentes. A estos 192 gramos lo multiplicamos por 0,5, que es lo mismo que poner 5%. Y me da 9,6 gramos. 9,6 gramos es la cantidad de pigmento que yo necesito para esta tabla. Es la cantidad que yo necesito. Entonces, recapitulando. De resina, 128 gramos. De catalizador, 64 gramos. De pigmento, entre los dos colores, si yo voy a hacer beta es muy poquito de este, pero este es el base que vamos a utilizar. Entonces de este pigmento son 9,6 gramos. Cuando las etiquetas de los productos digan gramos, quiere decir que es peso. Hay que pesarlo con gramera. Cuando digan mililitro, es decir que son medidos. Es una medida en volumen con tasa de medición. Estas etiquetas dicen gramos, entonces son productos pesados con gramera. Vamos, buscamos la gramera y pesamos 28 gramos, 128 gramos de resina, 64 gramos de catalizador. Mezclamos 3 minutos con cronómetros, raspando paredes y fondo del envase. Son 3 minutos, no es 1 minuto, no son 5 minutos, son 3 minutos. Por favor, realízalo con cronómetro para que sea exacto como el proceso de mezclado, raspando paredes, fondo del envase y lento. Ya lo vamos a hacer y vamos a poner un video de cómo se mezcla lento, lento, lento. Después que tengamos estos dos componentes mezclados, separamos un poco para el color pequeño y aplicamos el color a 9,6 gramos. Acá estamos aplicando los 128 gramos. Mire que la gramera está en gramos. Que la gramera diga G, que es gramos, y ella pesa
de 1.5. Poco a poco vas llegando hasta que llegue a 128. Aquí tenemos 128. Puedes tararla para que vuelva a colocarse en 0. Y viene con el catalizador. Serían 64. Ahí están 64. Eso sería. Te va a quedar como la resina, como es un poquito más densa abajo y el catalizador tiene el aditivo, entonces queda como un poquito más blanco. Mezclar 3 minutos con cronómetro, raspando paredes y fondo del envase. Ella se va a ver como agua y aceite. Y ya mientras que pasen los 3 minutos, ya se va haciendo una mezcla homogénea. Aquí no le hemos sacado la burbuja y está completamente brillante, pero no le hemos pasado soplete, ¿ven? Y no se ve ninguna mancha y se ve brillante. En esta parte del video estamos pasando la pistola de calor para unificar lo que es el pigmento N01 con el pigmento plomo metal perlado, ¿cierto? Entonces hicimos como unas vetas, en realidad unas líneas como serpientadas en todo como el área de la instalación, y ahora estamos mezclando con el soplete. Dejamos secar 24 horas y así es como nos quedó nuestra muestra instalada. Miren que está completamente brillante.